El pasado martes 7 de abril se conmemoró a nivel mundial el Día Mundial de la Salud. ¿Por qué el 7 de abril? Porque es una fecha en la cual se conmemora la creación de la Organización Mundial de la Salud, que es ese organismo, como dice su nombre, a nivel mundial, que pues rige todo lo que tiene que ver en referente a todo lo que pasa en salud en el mundo y todos los países que son afiliados a esta Organización Mundial de la Salud pues cumplen las directrices. Es así que todos los años, el 7 de abril que se celebra el Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud saca un lema o un tema el cual se va a trabajar, el cual se va a divulgar, el cual en estos días y en este mes de abril pues se hacen acciones para promover. Este año 2015 el tema que escogió la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana de la Salud fue la inocuidad de los alimentos, la importancia de que en todo el mundo consumamos alimentos sanos, alimentos salubres, alimentos que no vayan a perjudicar la salud de las personas. Y es importante saber si usted sabe si está consumiendo alimentos inocuos, si esos alimentos que todos los días se lleva a la boca para alimentarse, para nutrirse o para saciar un deseo de comer, si esos alimentos están elaborados, están en perfecto estado y no tienen problemas y que le van a ocasionar daño para la salud. ¿Y por qué? Porque los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de 2 millones de personas al año. Entonces es una cifra alta. ¿Y por qué se muere esa gente? Porque consumió alimentos insalubres. Los alimentos pueden contener bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas que pueden causar en muchos casos la muerte o pueden causar desde una diarrea hasta un cáncer. Entonces, por eso la importancia y esta alerta que nos da la Organización Mundial de la Salud para que consumamos alimentos inocuos, para que consumamos alimentos salubres. ¿Y qué es un alimento inocuo? Un alimento inocuo es aquel que no hace daño, es aquel que no va a causar una acción negativa en la salud de la persona que lo está consumiendo. Un alimento inocuo es aquel que está bien elaborado o que está bien cultivado o que no está lleno de bacterias, de parásitos, o que no está lleno de sustancias extrañas, que no ha sido adulterado, que no se ha cambiado su consistencia y que no le han echado cosas para crear apariencias falsas en ese alimento. Entonces eso es un alimento inocuo. Pero miremos también la definición de alimento adulterado, que es aquel alimento al cual se le ha modificado su calidad, agregándole sustancias que son ajenas y que no tienen por qué ser agregadas a ese alimento. Es un alimento adulterado que puede causar daño para la salud. El alimento alterado, que es diferente al adulterado. El alimento alterado es aquel que por acción de alguna sustancia, por acción de algún microorganismo, ha sufrido modificaciones en su composición. Miremos el ejemplo de pronto una fruta cuando ya se ha dañado, de un pedazo de pan cuando se ha mohoseado porque pues no se ha conservado con las condiciones óptimas o ya tiene mucho tiempo de elaborado y ya pierde entonces sus características organolépticas. Miremos qué es un alimento contaminado. Un alimento contaminado pues aquel alimento el cual tiene sustancias tóxicas o microbios o parásitos, algún elemento que lo ha contaminado y que si usted lo consume le va a causar daño para la salud. Miremos cuando un alimento está descompuesto. Un alimento se descompone cuando hay microbios que crecen y se multiplican dentro de ese alimento y le cambia su sabor, su olor, su color y lo pone de tal forma que no es apto para el consumo humano. Eso es un alimento descompuesto. Pero miremos quiénes son los que les causan esos daños a los alimentos. Uno de los más importantes son los microorganismos, esos microbios, esos diferentes tipos de bacterias, de hongos, de parásitos que no se ven a simple vista y que se puede contaminar un alimento cuando se manipula mal, cuando los manipulamos con las manos sucias, cuando se deja el medio ambiente en unas condiciones que no son propicias. Una de las que más contamina los alimentos son las bacterias. Una bacteria en un alimento, si está en unas condiciones buenas de humedad y de calor, se multiplica muy fácilmente cada 15 minutos, produce enfermedades. Si está a la temperatura ideal, pues se reproducen más fácil esas bacterias y el hecho de que los cocinemos, el hecho de que congelemos ese alimento, pues entonces hace que esa reproducción bacteriana se detenga o en algunos casos cuando son temperaturas muy altas se muera esa bacteria.
Otra de las formas por las cuales se contaminan los alimentos es a través de los insectos. Cuando un alimento se deja al aire libre, sin tapar, los insectos entonces en sus patas van a llevar todo tipo de microorganismos que llegan a contaminar el alimento. Entonces todo lo que son las moscas, las cucarachas, todos estos insectos se paran en los alimentos y los contaminan, y si usted lo consume así, pues les va a causar enfermedades. Otros de los animales que producen contaminación son los roedores, especialmente los ratones, las ratas, que tocan el alimento, lo contaminan, lo prueban en sus patas, llevan cantidad de microorganismos que pueden causar enfermedades graves y que pueden causar hasta la muerte. Entonces, de ahí la importancia de eliminar estos animalitos. Estos microorganismos, o ya sea que lleguen a través de diferentes formas de insectos, de roedores o del medio ambiente, de unas manos sucias, lo que hacen es que convierten ese alimento en bacterias patógenas, y más si está a una temperatura en la cual crecen fácil las bacterias, si tiene calor, si tiene humedad. Entonces, ¿qué pasa? Hay un crecimiento bacteriano en el alimento, la persona lo consume. A veces también se producen unas toxinas y se produce entonces la enfermedad. Ese es el ciclo por lo cual los alimentos pueden enfermar a las personas, y es lo que se llama comúnmente como las ETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos, que pueden ser intoxicación o infección. Intoxicación es cuando esa bacteria o ese microorganismo ya ha producido unas toxinas e intoxica a la persona. Infección es cuando se ha producido un crecimiento bacteriano, y entonces cuando la persona consume el alimento, pues le va a causar la enfermedad. Pero la Organización Mundial de la Salud, en esta celebración del Día Mundial de la Salud, nos da 5 claves para prevenir, para evitar esas enfermedades que producen los alimentos. Una de ellas es la limpieza. Es importante definitivamente mantener la cocina en perfecto estado de limpieza, en perfecto estado de orden, a través de detergentes, a través de diferentes limpiadores, a través del uso del hipoclorito, del límpido. Nosotros podemos mantener limpieza en las áreas de la cocina, limpieza en la cocina, y la limpieza personal a través del lavado constante de las manos. Nosotros a través de nuestras manos podemos transmitir cantidad de enfermedades, por eso es importante el lavado de manos, especialmente cuando vamos a cocinar. Mantener las manos y la cocina limpia y ordenada es bien importante. Una cocina puede ser humilde, pero debe ser limpia y ordenada. Entonces, la cocina siempre es un sitio de la casa que se debe mantener muy limpio, muy aseado, muy ordenado, los alimentos tapados, bien guardados, y que se vea definitivamente que hay orden y aseo en esa cocina. Otra de las claves que nos da la Organización Mundial de la Salud es separar los alimentos crudos de los cocidos. Muchas veces los cruzamos y producimos contaminación cruzada de alimentos crudos con cocidos. También, si usted tiene tablas para picar, debe ser aparte una tabla para alimentos crudos, una tabla para alimentos cocidos, una tabla para vegetales, para frutas, otra tabla para carnes, y además que sean tablas que sean de difícil lavado, de difícil limpieza, de fácil limpieza y de fácil desinfección. Entonces, por eso ya no se usan estas tablas de madera, sino tablas de elementos que se pueden limpiar muy fácilmente. Otra de las claves es la cocción correcta de los alimentos. Los alimentos se deben cocinar. Si deben comerse cocinados, deben ser bien cocinados y no crudos, porque nos pueden causar entonces alteración. Usted sabe que un calor bien fuerte puede matar microorganismos o prevenir de que sigan aumentando. Entonces, la cocción correcta. Otra de las claves es mantener temperaturas seguras. Si sus alimentos necesitan refrigeración, deben mantenerse refrigerados, deben mantenerse congelados, especialmente esos alimentos como las carnes, el pollo, que se deben mantener en una nevera, deben mantenerse en nevera. Y si usted ya lo saca, pues debe entonces hacer la cocción y hacerle el consumo, y no tener por fuera de la nevera alimentos que necesiten refrigeración. Lo mismo, si ya lo cocinó, lo debe tener a una temperatura ideal de cocción, para evitar entonces que haya proliferación de microorganismos. Importante saber que a las bacterias, los microorganismos, no les gustan ni las temperaturas muy altas ni las muy frías. Esas temperaturas ambientes, ahí es donde se reproducen muy fácilmente. Otra clave muy importante: usar agua y materias primas seguras.
Cocinemos con agua potable, cocinemos con agua limpia, cocinemos, si vamos a hacer un jugo tenemos que tener un agua hervida, un agua que no esté contaminada, lo mismo los productos, hay que lavarlos muy bien, desinfectar muy bien las frutas, las verduras, especialmente con agua y con vinagre blanco, es una de las formas más fáciles de desinfectarlas, y utilizar materias primas seguras para el cocimiento. Y recordemos esto que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud: comamos, pero que ese alimento sea apto para el consumo, sea un alimento inocuo. Entonces sepa cómo cocinar, y si usted come por fuera, sepa el sitio en donde va a comprar ese alimento, en donde va a consumir ese almuerzo, que sea un sitio que esté certificado, que las personas manipuladoras sean limpias, lleven su uniforme completo, limpio, todo bien ordenado, y así usted va a evitar pues estas complicaciones que se dan por consumir alimentos contaminados. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazine Telezapatoca, proyectando la imagen actual.